justicia social es el corazón filosófico del peronismo. Esta tendencia a asimilar al peronismo como una forma humanizada de capitalismo. Eso es otra cosa. Eso es la tercera vía, no la tercera posición, la tercera vía de Tony Blair. Bueno, Juan, teniendo en cuenta que se cumplen hoy 50 años de la muerte del general Perón, queríamos empezar escuchando una reflexión tuya de cómo pensás que está la Argentina 50 años después de su partida. Creo que la muerte de Perón marca de alguna manera un proceso acelerado de decadencia de la República Argentina. Tras su muerte, las contradicciones del movimiento político que fundó se resolvieron de la peor manera posible, con asesinatos, traiciones, delaciones entre compañeros, y a río devuelto un golpe militar que ya se venía pergeñando en el seno del propio gobierno, con el control por parte de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Bienestar Social, que estaba a cargo de López Rega, que ya manejaban, ¿no?, el aparato represivo a través de la AAA, y una dictadura que cambia la matriz del modelo argentino que Perón había dejado como legado, incluso durante los años que van desde el golpe de Estado del 55 hasta el golpe del 76. Es decir, hay cuestiones que, a pesar de las transformaciones que sufrió la Argentina después del 55, a pesar de la derogación ilegal de la Constitución del 49, hay determinados elementos que Perón instaura, que inculca en la vida política, social y cultural de la Argentina, sobre los que no se puede retroceder. Fundamentalmente aquellos vinculados a los derechos de los trabajadores, el respeto por las clases populares, la justicia social, que aún con el peronismo proscripto era muy difícil para las democracias tuteladas de los dos presidentes radicales que hubo durante la proscripción, como para los gobiernos militares, retroceder fuertemente en el respeto a los derechos laborales, a la organización sindical, a una nueva cultura de una Argentina donde al trabajador se lo respetaba. Desde luego, esa decadencia se refleja en todos los indicadores sociales, se refleja en el deterioro moral e intelectual de la dirigencia política, se refleja en la destrucción de las Fuerzas Armadas como factor coadyuvante en el proceso de liberación nacional y su conversión en una banda de encapuchados al servicio del poder económico. Me refiero sobre todo, ¿no?, después del golpe. Ahora ya estamos en otra etapa. En la dependencia de la Argentina, que avanzaba por un camino de liberación económica, política y social, en la destrucción del protagonismo de los trabajadores en la discusión política, en la discusión institucional, en la destrucción de la capacidad de planificación estratégica plurianual, con una perspectiva y una eficacia en su ejecución muy clara, en la destrucción de la posición de Argentina como vanguardia del movimiento de los no alineados, de los países del tercer mundo,
en el desarrollo de su propia filosofía de las periferias, que es el justicialismo. Todo eso entró en una enorme decadencia que fue básicamente el objetivo político de la última dictadura militar, un objetivo obtenido con creces, básicamente llevar a la Argentina a tiempos de la década infame, a la reprimarización de su economía, a la pérdida de los valores y los principios sociales que se habían establecido con la revolución justicialista, y al deterioro de la posibilidad de un proyecto nacional latinoamericanista como el que planteaba Perón y que plantearon también antes que él nuestros próceres, ¿no? Así que la Argentina claramente está peor, tomando la etapa en su conjunto, aunque es muy injusto agarrar los 50 años con aquellos gobiernos como los de Néstor y Cristina que permitieron recuperación de algunas de las conquistas que fueron destruidas por el gobierno militar, y después, durante la recuperación democrática, el modelo económico tuvo cambios cosméticos, pero tanto en el gobierno de Alfonsín como en el gobierno de Menem mantuvo las estructuras esenciales de Martínez de Oz, digamos, ¿no? Para ponerle un nombre a lo que pasó en la Argentina. Una Argentina recolonizada desde el punto de vista político, reprimarizada desde el punto de vista económico y profundamente desigual desde el punto de vista social, llegando a picos como los del 2001-2002, impensables para la Argentina previa al 76, con un 60%, 60 y pico por ciento de la población en la pobreza, con más de un 20 y pico por ciento de población en la indigencia, que se revirtió parcialmente, por lo menos en términos de indicadores sociales macro, durante los gobiernos de Néstor y Cristina, que también aportaron elementos de desarrollo estratégico con un intento de planificación de mediano plazo, pero que no lograron revertir plenamente las estructuras de injusticia que se implantaron en el 76 y que tienen como, si se quiere, punto esencial la incapacidad de la regeneración de un Estado planificador en el marco de una comunidad organizada con una perspectiva filosófica y económica no capitalista. Cuando algunos dirigentes peronistas dicen que la filosofía peronista es capitalista, yo la verdad no sé de dónde lo han sacado. Hay algún discurso de esos que circunstancialmente utilizaba Perón, como el de la bolsa, etcétera, pero la tercera posición es la tercera posición. La tercera posición era una crítica al colectivismo soviético y al capitalismo norteamericano o occidental. Y el capitalismo es una lógica, porque también las denominaciones ideológicas tienen su semántica. El capitalismo no necesariamente es lo que Adam Smith o Marx definen como capitalismo. El capitalismo se puede definir de distintas maneras. Y el capitalismo, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de los que suscribimos un pensamiento simple, humanista, popular, cristiano, como dice la verdad 14 del peronismo, que se puede ser cristiano desde el punto de vista del pensamiento sin serlo desde el punto de vista de la religión. En mi caso coincide, pero podría no coincidir. Por ejemplo, el de mi papá, que es judío, pero desde el punto de vista político suscribe
esa orientación. Me perdí lo que estaba diciendo. ¿Vos me seguiste? Sí. Pueden dejar la parte que me perdí, no me molesta para nada. La gente tiene que saber la verdad. Estabas explicando que el justicialismo no es una filosofía capitalista. Ok, bien. Es una filosofía de las periferias, es la tercera posición. Antes de que existiera la noción del tercer mundo, ¿no? Antes de que existiera el movimiento de los no alienados, antes de que existieran los movimientos de liberación nacional, sobre todo de África. Perón planteaba la tercera posición como una filosofía propia de los países de las periferias. Y el capitalismo, la frase combatiendo al capital, tiene que ver con combatir una lógica de la primacía del lucro y el beneficio sobre las necesidades humanas. Y el concepto humano abarca también la naturaleza, ¿no? Porque viene de humus, que es tierra. Pero las necesidades humanas y ambientales, que es un tema del que tanta relevancia le dio Perón en los últimos años de su vida, en la década del 70, precursor del ambientalismo político, ¿no? Y entonces, un poco para redondear la respuesta, estamos peor en términos de principios, de pensamiento político, de organización, de compromiso y desde luego desde el punto de vista del posicionamiento internacional de la Argentina, los indicadores sociales, cosas de una tangibilidad material muy evidente como el poder adquisitivo de los salarios, la distribución funcional de la riqueza, que es la división entre lo que va para el capital y lo que va para el trabajo, la protección social y los derechos laborales, el desarrollo de sectores estratégicos de la economía. Todo eso fue para atrás, pero voy a repetir un poco que es injusto comparar los gobiernos post-dictadura con los gobiernos previos a la dictadura, porque la dictadura en la Argentina y en otros lugares de Latinoamérica logra a través de la violencia, de la fuerza, que es la ley de las bestias, imponer una estructura socioeconómica, cultural y política totalmente distinta. Está una suerte de restauración muy, muy profunda que, como dice Walsh, en esa miseria planificada que sufren hoy millones de argentinos aún y que intergeneracionalmente lo sufrieron decenas de millones de argentinos, están las verdaderas víctimas de la dictadura. Esto lo decía Walsh, ¿no? En el punto 6 de su carta. Bueno, después de haber descrito las atrocidades que realizaba la dictadura contra sus víctimas físicas, que eran los que mataba, torturaba, desaparecía, con esa sabiduría de alguien que le habían matado a la hija, que estaba a punto de morir, Walsh planteaba cuál era la verdadera víctima, porque tenía claro cuál era el verdadero proyecto. Y la verdadera víctima son los millones que intergeneracionalmente sufrieron y sufren un proyecto de miseria planificada que todavía mantiene su vigencia a pesar de los esfuerzos políticos que hayan hecho gobiernos democráticos por revertirla. Bueno, Juan, recién nos decías que la revolución justicialista tuvo logros que, para poder ser revertidos por imperialismo y por las clases dominantes, no alcanzó con proscribir a Perón durante 18 años, no alcanzó tampoco con la muerte de Perón, ¿no? Sino que fue necesaria una dictadura genocida. ¿Cómo vinculás esto con el 17 de octubre? Y si nos podés explicar desde tu punto de vista qué significado tuvo aquella movilización masiva del 17 de octubre del 45. Quería agregar una cosa más que tiene más que ver con nuestra generación, ¿no? Que somos una generación de la democracia, si se quiere,
de la democracia liberal, que ni siquiera la dictadura logró la destrucción absoluta del legado fundamental del peronismo, que es una identidad cultural y una filosofía muy profunda, despreciada como filosofía, despreciada como conjunto de principios, como doctrina, como teoría, como formas de ejecución, como arte de la conducción, despreciada a pesar de tener una profundidad tan valiosa como la de otras filosofías de otros lugares del mundo, subsumida en conceptos europeos, populismo, fascismo, izquierda, derecha, que son conceptos europeos porque nacieron ahí, no porque sean malos o buenos, ¿no? Y que muchas veces el revisionismo o incluso los autopercibidos doctrinarios tienden a reproducir el pensamiento eurocéntrico, porque nuestra principal influencia ideológica es europea más que norteamericana, por lo menos hasta hace un tiempo, en la comprensión de la filosofía. Por eso esta tendencia a asimilar al peronismo como una forma humanizada de capitalismo. Eso es otra cosa. Eso es la tercera vía, no la tercera posición, la tercera vía de Tony Blair. ¿Puedo tirar la ceniza acá? Y después, hablando del 17 de octubre, las referencias que tengo son las que pude leer, lo que pude ver en las imágenes que hay, pero es fundamentalmente la irrupción de una clase social en la vida política de un país. Irrupción que puede tener un punto de contacto con la revolución del parque y los momentos de sublevación de los radicales, que fue la irrupción de los sectores medios en la vida pública del país. La irrupción de una nueva clase que marca también otro elemento que es muy importante para lo que vamos a hablar después, existía antes de Perón. Es decir, el proceso de industrialización por sustitución de importación es un proceso que se da durante la década infame y se da por una circunstancia internacional que son las guerras mundiales, sobre todo el periodo de post Primera Guerra Mundial. O sea, antes de la Revolución Nacional del 43, ¿digo bien? Sí. Ya había industria en la Argentina y el IAPI se crea antes de que asuma Perón la presidencia. Entonces, también asimilar peronismo con industrialismo es por lo menos liviano y sesgado. Entonces, la irrupción de una clase social que combina los trabajadores de tradición socialista, comunista, anarquista, del sindicalismo revolucionario, que efectivamente tenían una influencia fundamentalmente europeo. De hecho, la mayor parte eran inmigrantes europeos, con los famosos cabecitas negras, que era la migración interna de laburantes cuyas raíces étnicas están más vinculadas a los pueblos originarios latinoamericanos que a la inmigración europea. Hay una combinación ahí, una amalgama. Y que tiene, por eso el nombre del Día de la Lealtad, ¿no? Tiene como objetivo principal la liberación del líder de esa clase, que es el general Perón, y que encarna una serie de realizaciones y de conquistas sociales que ya desde entonces se engloban bajo la denominación de justicia social, que es el corazón filosófico del peronismo.
La justicia social es el corazón filosófico del peronismo. Desde luego lo digo con mucha humildad de quien no tuvo vida orgánica dentro de las estructuras que heredaron el peronismo. Bueno, aunque Perón decía que los partidos, cuando no servían más, había que agarrarlos como un cajón y llevarlos en el hombro, ¿no? Pero de alguien que no vivió, por lo menos el peronismo de la vida de Perón. Pero yo estoy convencido de las lecturas, de los videos, de las grabaciones, de las conversaciones que tuve con gente que sí conoció, que sí militó durante el tiempo de Perón, que el corazón está en la justicia social como concepto no solamente del modelo nacional, sino de la perspectiva continentalista y universalista que tenía Perón. Por eso también, insisto, reducir el peronismo a un nacionalismo, o sea, una forma folclórica del nacionalismo argentino, también es muy liviano y es un sesgo, y es una denominación que el propio Perón prácticamente no utilizaba. De hecho, reducirlo también a una forma de socialismo es un error, y Perón sí utilizaba mucho la fórmula socialismo nacional en una determinada etapa de su vida, ¿no? Porque la doctrina, como él mismo dice, la doctrina se va actualizando. La doctrina no es un elemento fijo. Pero bueno, para ir a la pregunta del 18 de octubre, es la irrupción de una clase social en la vida política y la conformación del liderazgo de Perón como expresión en una persona de un anhelo colectivo que después se va ampliando hacia otros sectores de la sociedad, y de luego esto genera una reacción muy fuerte, tan fuerte que crea la identidad más intensa que existe en la Argentina, que no es el peronismo sino el antiperonismo. Es una identidad y una intensidad y de una violencia que no ha cesado en ningún momento. Es visceral, que incluso durante gobiernos de corte neoliberal como el de Menem, hacían que el turquito, que el negrito, o sea, el desprecio es preideológico, si se quiere, ¿no? Era un desprecio a lo que representa incluso los propios símbolos del peronismo, la propia enunciación o el estilo. Porque, bueno, hay muchos cuentos y novelas que reflejan este sentimiento de invasión. Casa tomada de Cortázar, ¿no? Que lo refleja muy bien. El sentimiento de me están copando la parada. Ha venido gente extraña y me está copando la parada. Y bueno, y esa gente extraña que no podía caminar sobre la calle Florida, los descamisados, copó la parada, pero copó la parada de una manera no excluyente. Es decir, por eso es una revolución pacífica, porque no planteaba la expulsión de clases desde el punto de vista socioeconómico superiores, sino la reivindicación de una clase subalternizada, degradada, explotada, oprimida. Y ese fue el gran evento fundacional de un movimiento que fue consolidando su corpus filosófico a lo largo de los siguientes años. Otro hito que nos gustaría, Juan, charlar con vos de la historia de la vida de Perón es la muerte de su compañera, ¿no? La muerte de Evita, que fue mucho más que su compañera. Y nos gustaría pensarla más allá del daño afectivo, el dolor afectivo que obviamente implica perder una pareja. ¿Qué significó la partida de Eva para el movimiento, para el dispositivo político de Perón, más allá de como pareja, como compañera política, digamos? Una primera reflexión es que creo que en el movimiento, tanto en su dimensión histórica como en su dimensión mítica, no hay Evita sin Perón y no hay Perón sin Evita.
Es decir, los intentos de evitismo que implican la negación de determinados aspectos del movimiento son legítimos, pero no son respetuosos de la historia y de la identidad cultural peronista. Evita el aporte fundamental, creo yo, ¿no? Primero hay una cosa que es interesante recordar, que es, ellos se conocen en el famoso terremoto de San Juan, en la campaña de solidaridad. Y la campaña de solidaridad, que es una palabra tal vez trillada, tal vez que suena naif, pero la solidaridad y los esfuerzos solidarios unen a la gente y hacen germinar proyectos. Y combinan potencias que se transforman en una síntesis. Y yo creo que eso tiene que ver con lo que sucedió en ese encuentro. Y que Evita era una representación clara de las clases oprimidas, de las clases explotadas, y ella se percibía, y así la percibían los cabecitas, como su voz dentro del proyecto peronista y dentro del gobierno, que tenía una estructura institucional muy sólida, con funcionarios que funcionaban, con una gran capacidad técnica, intelectual y un compromiso muy importante, pero que además funcionaban dentro del marco de un plan quinquenal. Es decir, que tenían una estructuración de sus tareas, digamos, de una identificación de los problemas y de su resolución, ¿no? La definición de un problema es el paso del ser al deber ser, y eso sin una planificación no se puede resolver. Ahora, la planificación sin la voz del pueblo y sin la participación del pueblo, que el plan quinquenal la tuvo y mucho, Paula Valmedina estudió mucho los procesos participativos en la elaboración de los planes quinquenales, pero sin la voz del pueblo permanentemente susurrando en las estructuras burocráticas del Estado, que son una necesidad de cualquier organización, y el Estado es la comunidad políticamente organizada, pierde un poco su espíritu. Y Evita, de alguna manera, permanentemente teñía con ese espíritu plebeyo el gobierno peronista. Y por eso generaba un desprecio, un odio, una envidia, una rabia, no solamente en las damas de caridad, sino en los machirulos de por entonces. Como una mujer que encima era una bataclana, era una puta, era una nadie, tenía la caradurez, la desfachatez de tenerlos cagando, porque los tenía cagando. Y además una mujer de acción y de obras, porque la tarea de la Fundación Eva Perón fue una tarea monumental en términos de sus realizaciones concretas. Es decir, que era una figura de rebelión cultural y social permanente frente a los elementos de desigualdad que se iban aminorando a medida que se desarrollaban los planes quinquenales, pero que en una sociedad compleja que no busca una colectivización forzada, van a existir siempre. La muerte de Evita se da además a una edad muy joven de ella, que uno ve hoy, nosotros que ya somos más grandes que cuando murió Evita,
lo mira con mucha admiración, ¿no? Cómo fue dejando efectivamente jirones de su vida por el cambio social, por la revolución justicialista y sobre todo por las personas de carne y hueso, los hombres, las mujeres, los niños particularmente. Ella trabajó mucho con los niños, con los ancianos, que ella tanto quería. Y su enfermedad, sumada a este evento de tintes trágicos de la historia, que es el renunciamiento de ella a la vicepresidencia, que bueno, tiene una gran, muy complejo analizarlo históricamente, hay muchas teorías, etcétera, pero lo cierto es que no pudo aceptar el clamor de los trabajadores, por H o por B. Marcan, sin lugar a duda, un golpe para el movimiento, pero del mismo modo que marcan un golpe para el movimiento, como la muerte de cualquier indispensable, si es correctamente honrada por los que debemos tomar su legado, es una semilla para las futuras generaciones, ¿no? Entonces esa es la reflexión que puedo hacer en torno a la muerte de Evita, que además tuvo algunas invenciones teóricas muy importantes, más allá de su rol en el voto femenino, que es innegable, más allá de su rol en la reafirmación de la importancia política de los trabajadores y de la Confederación General del Trabajo, que en ese momento era la representación de los pobres que dejaban de ser pobres, ¿no? De los excluidos que dejaban de ser excluidos. Pero subsistía, vamos a decir, dos sectores, ¿no? El peronismo hablaba mucho de los trabajadores y los humildes. Y los humildes era ese sector que todavía no había adquirido los derechos laborales o porque no los tocaba el Estatuto del Peón Rural, vivían en pequeños pueblos, trabajaban en algún esquema informal, habían sufrido otros tipos de exclusión más profunda. Y Evita desarrolla el concepto de ayuda social, que después entra dentro de las verdades peronistas y de la doctrina como uno de los dos brazos del justicialismo. El de la ayuda social, que llega más rápido, y el de la justicia social, que es más permanente. Y la ayuda social lejos estaba de ser la filantropía hipócrita de las damas de caridad. La ayuda social era obras y actos de amor concretos tendientes a resolver esas necesidades que por el solo hecho de existir se transformaban en derechos, ¿no? Esta es otra idea nodal. Donde hay una necesidad, nace un derecho. Y esto tiene que ver también con la acción rápida, es decir, con salir del pensamiento burocrático. La ayuda social requiere celeridad, porque la necesidad no espera. No todo puede resolverse estructuralmente de la noche a la mañana. Entonces, si hay pibes en la calle, bueno, en esa época eran los orfanatos o las casas de niños, no sé cómo le decían. Hoy les decimos de otra manera, pero hay que tomar una resolución y hay que llevarlo adelante. Si hay chicos que no tienen regalos para Navidad, hay que hacerles los regalos para Navidad. Y después otra invención importante para mí es la del salario mínimo vital y móvil para las mujeres, que Evita hablaba de las amas de casa, que es un concepto que ahora no se usa más, pero bueno, era el concepto de aquel momento. Ahora se dirá tareas de cuidado, tareas reproductivas. Muchas personas siguen hablando de amas de casa, jefas de hogar, poner el nombre que quieras. Lo cierto es que todavía en la Argentina hay una inmensa masa de mujeres que se dedican fundamentalmente a trabajar en su casa sin remuneración.
Y Evita fue una precursora absoluta en el concepto de la remuneración de las tareas domésticas en la propia casa, ¿no? Hoy, ¿cuánto tenemos? 70 y pico de años de que ella lo escriba. En La razón de mi vida también lo dijo en otro lado. Tenemos a las mujeres que trabajan en su casa definidas estadísticamente como pasivas, población económicamente inactiva, es decir, no pasivas, perdón, como inactivas, como población económicamente inactiva, es decir, no solamente no se les reconoce el salario, sino no se les reconoce el valor económico y social de su tarea. Por ahí de la boca para afuera sí, pero macaneando, como diría Perón, no en la realidad efectiva. Nosotros tratamos de impulsar algo de eso con el salario social complementario, después con el salario básico universal, y lo que hoy tenemos son retrocesos en esas ideas, más que avances, incluso dentro de nuestro propio campo. Son esas... La muerte de Evita nos plantea cuestiones muy contrafácticas, ¿qué hubiera pasado si? Bueno, se puede escribir una novela de ficción, se puede hacer una película, ¿no? Pero nunca lo vamos a saber. Bueno, hace un ratito nos hacías mención de cómo Perón en los últimos años de su vida fue premonitorio, vanguardia en la cuestión de los temas ambientales, ¿no? En el planteo de un ambientalismo político. Además de ese planteo puntual, el Perón de los últimos años hizo muchos aportes, como el modelo argentino para un proyecto nacional. Bueno, hizo muchos aportes en el plano teórico y queríamos saber qué valor le das a eso, qué vigencia le das a ese legado teórico y qué te parece importante retomar hoy de todos esos aportes. Vamos a empezar por el final, ¿no? Su planteo, ¿cuál, además del lucro, cuál es el motor del capitalismo, de exclusión? El consumismo desenfrenado. El planteo ambientalista de Perón, en definitiva, era un planteo de los modelos de desarrollo. Y fundamentalmente de los modelos de desarrollo de las economías de mercado. Las llamadas economías de mercado, digamos, del capitalismo. Porque es un sistema derrochador, por un lado, y de escasez por otro. Y Perón planteaba incluso que él hablaba de una mentalidad nueva, ¿no? Casi como hablar del hombre nuevo en un punto. De una mentalidad nueva donde incluso, y si no cito textual, estoy parafraseando bastante rigurosamente lo que él dice, habría que resignar algunos de los beneficios del desarrollo tecnológico. Claro, esto planteado así parece pobrismo, ¿no? Primitivismo, pero si lo vemos hoy, muchísimos años después, cuando ya el cambio climático es una verdad científica, es evidente que la promesa del capitalismo del acceso al consumo de masas para el conjunto de la humanidad, aun si fuera factible, es una tragedia. Es decir, aun si fuera factible el American Way of Life para todo el planeta, sería una tragedia. Entonces, cuando el justicialismo se plantea como una doctrina simple y humanista, habla también de cierta simplicidad en la vida material, que es riqueza cultural y es riqueza espiritual. Había una famosa propaganda en una época donde hubo una crisis con la carne en Argentina,
También hubo una crisis con el pan, que había pan negro en un tiempo, pero que decía esa publicidad, porque había aumentado muchísimo el consumo de carne, ¿no? Y decía, hay que comer para vivir y no vivir para comer. Y había un dibujo de un tipo con una vaca en un tenedor comiéndose la vaca. Y si uno lo toma livianamente, dice, eso es un planteo de ajuste. No, es un planteo filosófico muy profundo. Perón hablaba incluso de racionamiento, que si uno utiliza esa palabra hoy parece la tarjeta de racionamiento de la Cuba de la década del 60. Pero el racionamiento es darle racionalidad a la distribución. Es decir, no es un planteo nivelador colectivista, es un planteo de la racionalidad más elemental. ¿El ecosistema se autorregula? Sí. Ahora, el ecosistema sumado a la actividad humana en lucha con la naturaleza no se autorregula. O si se autorregula, se va a autorregular destruyendo a su peor enemigo. Que lamentablemente uno tiende a decir es la humanidad, es un poco injusto porque es una parte, los beneficiarios de esto son una parte pequeña de la humanidad dentro de la cual estamos nosotros. Es decir, aunque a veces nos cueste creerlo, la clase media argentina que tiene acceso al consumo forma parte de esos 3.000 millones de habitantes del planeta que tienen efectivamente gastan nafta, se toman un avión cada tanto, tienen un micrófono, fuman Philip Morris, estamos haciendo un derroche lamentable de electricidad con esta estufa berretuli, precaria, pero que gasta mucha electricidad. Tendríamos que hacer como Mauricio Macri, que nos va a doler a fin de mes. Bueno, nos va a doler a fin de mes. Yo creo que, y ahí en ese mismo mensaje planteaba la centralidad de la justicia social. Porque una justa distribución de los frutos del trabajo y del esfuerzo intergeneracional de la humanidad permitiría, del mismo modo, permitiría racionalmente un decrecimiento, para usar una palabra que se puso de moda en algún momento, de los ritmos de producción que están por encima de las capacidades del planeta, ¿no? El modelo argentino se inserta dentro de una filosofía general. Y el modelo argentino, aunque puede tener vigencia en muchas de sus partes, yo creo que lo que más vigencia tiene es el hecho de plantear un modelo. Es decir, un modelo con una planificación estratégica basado en principios. Y ahí yo no sé si me voy a anticipar a la pregunta después, pero que vos me ibas a preguntar. Vamos a hablar de doctrina, así que sí podés entrar a los principios. Porque acá hay varias formulaciones que Perón hace de qué es la doctrina. Pero la doctrina está vinculada a la ejecución, ¿no? Los principios, que ni siquiera él dice que son eternos, él dice que son principios esenciales, que pueden cambiar en mucho tiempo y que hoy tienen vigencia, que son las famosas 3 banderas: independencia económica, soberanía política y justicia social. De esos principios deriva una doctrina que, a diferencia de lo que es la teoría, la doctrina tiene elementos valorativos. Hay juicios de valor en la doctrina. Es decir, la doctrina no es aséptica. La doctrina no utiliza el método científico. La doctrina tiene una percepción y una apreciación de la realidad, que la realidad siempre está situada en un tiempo y un lugar, por lo tanto es mutable. A punto tal de que las famosas 20 verdades son verdades mutables, porque en un momento el propio Perón cambia cuando dice para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, cambiando la anterior que era para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Eso es muy profundo, porque tiene que ver con el otro planteo del peronómetro, que es la dimensión tolerante del peronismo, la dimensión tolerante del pensamiento peronista, vamos a decir, con independencia
de la tolerancia que demostró históricamente el movimiento peronista frente a sus adversarios, en relación a que sus adversarios mostraron frente al movimiento peronista. Con independencia de eso, que es un elemento histórico, el pensamiento peronista, y cuando uno habla de pensamiento peronista en Europa, incluso en Argentina, uno puede hablar de pensamiento hegeliano, uno puede hablar de pensamiento marxista, pero hablar de pensamiento peronista suena a que estás hablando... ¿Por qué pensamiento peronista? Bueno, porque el pensamiento peronista, insisto, es un corpus filosófico que tiene principios, que tiene una doctrina que debe ser actualizada, que tiene después una teoría. Perdón, ¿podemos cortar? Bueno, voy a hablar un poco de eso. ¿Seguimos? Cuando, por ejemplo, cuando el planteo de primero la patria, después el movimiento, después los hombres y mujeres, no es un planteo teórico, es un planteo doctrinario, ¿no? Un planteo teórico puede estar vinculado, por ejemplo, al desarrollo del transporte ferroviario, donde hay un método científico que establece que hay que desarrollar la industria metalmecánica, que también es variable con el tiempo. Y después están los métodos de ejecución, ¿no? Es decir, doctrina, teoría y forma de ejecución entran dentro del marco de la realización de los principios, del desarrollo del desenvolvimiento de los principios, y requieren ser actualizadas. Por ejemplo, el concepto de justicia social nosotros lo actualizamos con la agenda de tierra, techo y trabajo, que no es que no existiera en el peronismo, pero que tiene nuevas formas en esta etapa actual. Y la agenda de soberanía política la actualizamos también, por ejemplo, desde la perspectiva de los nuevos minerales, las tierras raras o el litio, que en su momento no tenían una trascendencia en lo que hacía a los intereses estratégicos de la Argentina. Y después hay muchas cosas de la doctrina, de los planteamientos de Perón, desde el punto de vista social, ambiental, cultural, desde la perspectiva continentalista, que tienen una vigencia enorme, pero que requieren ser actualizados en sus aspectos doctrinarios, teóricos y en su forma de ejecución. Estamos muy lejos de eso, ¿no? O sea, estamos muy lejos de eso. Cuando hablamos, por ejemplo, de la forma de ejecución, ahí entra la planificación, ¿no? Que es una necesidad doctrinaria, pero que requiere, además de su planteamiento doctrinario, su elaboración teórica y su ejecución práctica, su realización. Esa idea de mejor que decir es hacer, pone énfasis en la realización, en las realizaciones que se tienen que materializar en la vida cotidiana de las familias argentinas. Y después, la conducción tiene que ver con el aspecto agonal de la política, tiene que ver con la lucha. Que la lucha no necesariamente es contra un adversario político o, digamos, desde el punto de vista de otro campo rival, sino que la lucha también es por la propia realización. Es al interior del movimiento, que en definitiva es un conjunto de seres humanos que van hacia un rumbo guiados por esa conducción, y que tiene como principio general lo que Perón llamaba la persuasión. Es decir, no se puede conducir si no hay previamente una convicción del convencimiento. La persuasión es el convencimiento. Y la conducción como arte y como ciencia, pero fundamentalmente como arte, es decir, que tiene elementos suprarracionales, que tiene un componente muy poderoso en la intuición, que permite la velocidad en la toma de decisiones cuando no hay posibilidades de un cálculo más objetivo, por utilizar una palabra. Y esto, desde luego, a los cientificistas les molesta mucho que se valorice la cuestión de la intuición. A los teoricistas, a los charlatanes, a los cagatintas,
les molesta el planteo de la necesidad de la intuición en quien ejerce la conducción, que puede ser la conducción estratégica en sentido de la preparación de las condiciones generales de una batalla, la conducción táctica, que son elementos específicos, y los auxiliares de la conducción, que son elementos necesarios para llevar adelante un objetivo. Pero la conducción como arte, del mismo modo que en la doctrina peronista, la política es un instrumento, es un medio para un fin, la política no es un fin en sí mismo, la conducción tampoco. Y es llamativa la fascinación que hay por el libro Conducción Política de Perón, que me permito decir es el menos importante. Desde luego tiene un montón de tips, para decirlo de alguna manera. Y yo veo que se lo lee con bastante fruición porque quiero tener los tips para ver cómo soy un mejor jefe. O cómo soy un jefe, si no lo soy. Es decir, es un libro sobre el poder y el ejercicio del poder. Ahora, el poder vaciado de los principios, de la doctrina, de la teoría, de los sentimientos que alumbran los principios, es como haberte leído El Príncipe de Maquiavelo para ver cómo cagás al de al lado, o si lo tenés que matar al de enfrente. O como el arte de la guerra en un momento se pone de moda para cuestiones empresariales, si se quiere, ¿no? Entonces, ha pasado. Bueno, ha pasado. La fascinación por el libro de Conducción Política muestra la inversión del orden de prioridad, donde pasan a estar primero los hombres, después algo parecido al movimiento y capaz que un poquito la patria, ¿no? Es decir, y ya leyendo las primeras líneas uno se da cuenta de que es inútil tratar de aprender si no... Perón habla del óleo de Samuel, ¿no? Que yo tengo una anécdota que la conté varias veces con Cristina con el óleo de Samuel. Compartinos, por favor. La voy a contar porque me parece que hay un senador por Formosa, un tipo muy, muy inteligente y muy formado en el Evangelio y en el Antiguo Testamento también, que se llama Mayans. Y una vez, no sé por qué estábamos haciendo, el comité de afectados por la deuda externa. Estábamos tratando de lograr que en nuestro gobierno se realice la investigación por la fuga de capitales, etcétera, cosa que fue un fracaso estrepitoso, ¿no? No logramos nada de eso. Y no sé por qué salió la charla y empezamos a hablar de esta frase del óleo de Samuel. La frase del óleo de Samuel tiene que ver con la historia de Jesé y sus 4 hijos. Bueno, creo que tenía más, pero me acuerdo de 4. Y Jesé era el rey de Israel y ya estaba viejito y tenía que ser sucedido. Entonces, para definir la sucesión, convocaban al profeta, al sabio, que era Samuel, que además era el que después ungía con un óleo, que es como un aceite, a la persona que iba a ser el nuevo rey. Entonces, Samuel le dice, bueno, Jesé, a ver, de tus hijos, bueno, mirá, tengo 3 que son unos fenómenos en el arte de la guerra, leyeron el manual de conducción política, están ahí al pie del cañón, son los lobos de Wall Street. Bueno, vamos a verlo, si va, mira el primero, mira el segundo, mira el tercero, y dice, no va. Y después van a ver a uno que era un pastor, que le gustaba tocar la flauta, bueno, que era David, que Jesé medio que no quería saber nada con ese porque no tenía el physique du rol para rey. Pero Samuel, con su intuición suprarracional, lo unge con ese óleo. Entonces estábamos hablando de eso como ya, y a mí se me ocurrió, todavía no se había desarrollado la definición electoral que finalmente llevó a Massa a ser el candidato oficial de UP y a nosotros ser como David, pero en otra metáfora, la de Goliat, ¿no?
Bueno, no nos funcionó la hondera, pero Lo intentamos. Pero todavía había una discusión sobre la sucesión o a quién Cristina debía ungir. Entonces ahí tuve una iluminación. Entonces, eso era en el primer piso, subí al segundo piso que estaba Cristina, o al revés, era el tercero y bajé al segundo. Y medio, tipo, córranse, que tengo que hablar con Cristina. Tipo, no, pero pará, no, tengo que hablar con Cristina. ¿Qué haces acá? Iba con Itai. Cristina, te tengo que decir algo. Vos como David anduviste bárbaro. Pero como Samuel, sos chota, Cristina. O sea, le pifiaste con el frasquito del óleo varias veces. Elegí bien porque te lo vamos a sacar. Bueno, se cagó de risa, obviamente, Cristina. Le expliqué, le conté la historia. Perdón. Son mis tareas de cuidado. Cortemos grabación. Hola, hijito. Nos quedamos en que Cristina se cagó de risa. Sí. Yo creo que en el fondo sabes que tengo razón. Pero es curioso porque el problema del óleo de Samuel lo tuvo el propio Perón, ¿no? Es decir, ¿qué se le puede criticar a Perón? Porque la infalibilidad, no sé si fue Juan Pablo II o Benedicto, que era una potestad de los papas, que todo lo que hacían estaba bien y todo era verdad, quedó descartada, entonces no hay infalibles. Que por su edad, que por distintas razones, no pudo dejar ordenada su sucesión. Entonces, efectivamente, dejó la herencia al pueblo, pero el pueblo sin conducción, como decía el propio Perón, es una masa. Entonces, tenemos un problema recurrente en la solución de continuidad de los procesos populares que inevitablemente están encarnados en personas de carne y hueso, con sus sentimientos, con sus emociones, con sus intuiciones. Tal vez algún día encontremos una forma de conducción colectiva, pero no es lo que la historia argentina demuestra, ¿no? Y de muchos otros países tampoco. Bueno, sobre el peronómetro, cierro con el peronómetro. En general está mal andar cronometrando o midiendo cualquier aspecto de otra persona, ¿no? El moralómetro o, en fin. Es muy humano hacerlo. Pero esto me parece importante. A ver, yo recibí los conocimientos que tengo de la biblioteca de mi papá, que es un militante histórico del peronismo de los 60, sobre todo. De mi mamá, que era de la democracia cristiana, que formó parte del Frejuli. De mi abuelita, que era del campo y siempre se acordaba de la frase, la tierra es para el que la trabaja, porque muchos pudieron tener su chacra en esa suerte de reforma agraria que hizo el general Perón. De las películas que vi, algunas de Pino Solana, otras, bueno, los videos, los discursos. Pero creo que nadie hoy en la Argentina, con los fracasos que hemos vivido, tiene el monopolio de la doctrina ni de los principios peronistas. Y que tenemos que recuperar esa innovación, esa actualización doctrinaria de que para un argentino no tiene que haber nada mejor que otro argentino, desde luego en clave latinoamericana, porque este momento de la historia nos pone frente a una disyuntiva entre la deshumanización explícita, entre la destrucción de los valores más elementales del peronismo, de la doctrina social cristiana, de la famosa tradición occidental, que es la reafirmación de la justicia social como un valor esencial. Entonces hoy tenemos un fenómeno de explicitar
que la justicia social es una aberración, como hizo Milei, o que las necesidades no generan derechos, como hizo, no sé si Rosenkrantz o algún otro juez de la Corte Suprema. Es decir, explicitar que lo que no solamente nosotros, sino la humanidad en la Carta de las Naciones Unidas, en el anexo de la Carta vinculada a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, después de la carnicería de la Segunda Guerra Mundial, planteaba como valores humanistas esenciales. Entonces, en ese proceso de deshumanización, sin perder la identidad de cada cual, sin perder la tradición que fue mamando cada cual, el sectarismo y los peronómetros, cristinómetros y otros ómetros, lo que genera el sectarismo, hace mucho daño. Todos tenemos esa tendencia porque es una sociedad que busca un modelo cultural que busca la segmentación permanente. Pero hay que hacer un esfuerzo porque se cumpla ese elemento de que no haya para un argentino nada mejor que otro argentino. Eso implica básicamente la solidaridad como principio ético de la vida cotidiana y como principio político orientado a la justicia social. Bueno, muchas gracias, espero que hagan una buena edición para que no quede como un pelotudo. Les mando un beso a todos.